Con demasiada frecuencia se piensa que un enfermo mental, como ya está en esa etiqueta, de todo lo demás, todo está subordinado a que es un enfermo mental. Los pacientes, además del trastorno mental, son personas, sobre todo son personas, y como personas pueden tener obesidad, pueden tener hipertensión, pueden tener diabetes, y todo esto habrá que abordarlo de una manera integral e integrada. Se limitan a controlar los síntomas que pueden alterar sus conductas para que la sociedad no se asuste. De igual manera que la población general tiene mitos, pues lo tienen también los profesionales sanitarios. Ese velo le incapacita al profesional sanitario a ver los problemas que pueda tener esa persona, ¿no? Además de la enfermedad mental. Y muchas veces no estamos viendo aquellas otras demandas que no aparecen verbalizadas, que muchas veces en otro paciente investigaríamos. Que tú en unos servicios sanitarios, que se entiende que es donde tienes que estar más protegido, donde te tienen que entender mejor, vea ese estigma por parte del personal, pues te duele muchísimo. Persiste la idea de la no capacidad de las personas con enfermedad mental. Y eso abarca todos los campos, no solo de la salud, pero también en el sistema sanitario. A veces se les trata como si fueran todo el mismo conjunto y cada vez tenemos que estar más abiertos a las peculiaridades que tienen cada uno de ellos. La gente cree que un enfermo mental, el mayor peligro que tiene es de morir de un suicidio. Y el 60% de los enfermos mentales mueren de patología cardiovascular, es decir, de enfermedades comunes que afectan a la población común. Un aspecto que tiene mucha importancia es lo que se ha venido a llamar el síndrome metabólico, que tiene un nombre un poco peculiar, que es el cuarteto de la muerte: obesidad, diabetes, hipertensión y dislipemia. Es una asociación de cosas que, cuando van juntas, aumentan mucho el riesgo de que la persona termine teniendo una diabetes y por lo tanto enfermedad cardiovascular. En atención primaria, muchas veces nos dejamos llevar por el síntoma principal o la enfermedad principal, en este caso el trastorno mental grave. Y muchas veces vemos el trastorno mental grave, pero no vemos a la persona. Probablemente hay una tendencia a no creer igual cuando un enfermo mental te dice que le duele que cuando una persona que no tiene esa vitola te cuenta lo mismo. Y ahí está su médico de cabecera y está su enfermera de zona. Y son las que se tiene que estar pendiente de esa persona, de que sus hábitos cambien para que no vengan otras enfermedades. Yo me acuerdo, un paciente mío, Enrique, tendría 20 y tantos años, y yo mismo me agobiaba después de la consulta porque con frecuencia con quien me dirigía la consulta era con la madre o con el padre, y a él como que lo daba de lado. Yo me quejaba mucho de la espalda y me decía, no, mira, que eso no te pasa nada, que eso, vete al gimnasio, vete a caminar, a un poco de movimiento giratorio y solo de decirme eso, pues no me arreglaba el problema, ni mirar, ni palpar, ni nada. Y así pues unas pocas de veces hasta que digo, bueno, yo para qué voy a ir a seguir yendo si es que es para nada. Es posible que el médico de primaria tenga ahí un papel de director de orquesta clave para que sea alguien el que tiene recogido qué se le está dando al paciente para todas sus enfermedades. Cuando alguien llega con el rótulo de que es un enfermo mental a una urgencia, es posible que le pasen a un box de psiquiatría mientras reclama una y otra vez que a mí lo que me duele es el pecho. Y que no les escuchen cuando llegan a urgencia. Yo he vivido de llegar a urgencia y dejarlo a un lado, en un rincón. A veces ocurre que, a veces hay pacientes que reingresan, que van muchas veces a la urgencia y le ven, no, este es Paco que ya era reingresado 7 veces y viene a lo mismo, dejarlo ahí ya tranquilo a veces y no se atiende al paciente como si fuera otra persona, ¿no? Antonio llevaba viviendo en la calle varios años.
pero frecuentaba asiduamente las urgencias, era un paciente conocido en Málaga. Todo el mundo estaba viendo que tenía una hernia, que además se le estaba inflamando el abdomen muchísimo, pero el comentario general era: uff, pero con Antonio cualquiera aguanta un posoperatorio, es que operar a este hombre para que luego vuelva a la calle. El caso es que todo el mundo fue viendo crecer aquello. Cuando se le operó de urgencias y se generó un nivel de complicaciones que hubiera sido posiblemente innecesario si se hubiera coordinado más medicina interna, con psiquiatras, si hubieran hecho un ingreso. Sí. Otra cuestión que siempre es motivo de lío en los hospitales es dónde ingresa alguien que es un enfermo mental. Es decir, uno puede ser un enfermo mental, pero probablemente si está teniendo un infarto, el mejor sitio para ingresar es una unidad coronaria. Este tipo de enfermos que tienen una patología orgánica necesitan una atención donde se tratan esas cosas. No porque alguien tenga un diagnóstico de enfermo mental y tenga una pierna rota, hay que bajarlo a una unidad de agudo o una unidad de hospitalización y que sea el traumatólogo el que baje. En todo caso debería ser al revés. Juan, que tiene que ser operado de cataratas. Lo que fue todo el preoperatorio, la ilusión de Juan por volver a ver, que tenía un resto visual muy pequeño, y el mismo día de la operación el oftalmólogo le dice que no le opera, sino con anestesia general. Nos pide el médico un informe del médico de primaria, un informe del psiquiatra de que Juan puede ser operado. El médico, cuando vio su diagnóstico, le comentó: bueno, pero ¿y tu enfermedad, y tu trastorno bipolar en este caso, y cómo lo llevas, y cómo te afecta? Y la compañera dice: mire, si es que yo no vengo aquí porque tenga un trastorno bipolar, vengo porque tengo un problema real de espalda, que la espalda me duele, que tengo un problema en la columna. A veces ocurre que cuando el paciente lleva 2 días en la unidad indicada para su patología orgánica, cuando ven que es un paciente que tiene un diagnóstico de trastorno mental, automáticamente, aunque el paciente esté asintomático, esté bien, esté controlado con su medicación, que es la mayoría de los casos, por el simple hecho de haber estado en una unidad de hospitalización, en la que hay que estar cuando se está en crisis, porque para eso están estas unidades, no lo quieren remitir abajo. Una usuaria con 57 años ingresa por un cáncer de pulmón, una persona súper consciente de lo que le está pasando, y automáticamente el hospital nos reclama una atención 24 horas. No ha habido un altercado, ella no está más nerviosa que la paciente que tiene al lado, comparte habitación, pero se nos demanda porque es una enferma mental. Toda persona que no está incapacitada está capacitada, y eso que es algo que con demasiada facilidad los profesionales olvidamos. Puri tenía una pareja y decide operarse y hacerse una ligadura de trompas, pues bueno, por evitar un riesgo de embarazo. Cuando va al ginecólogo, acompañada por un monitor, por un profesional no sanitario, que se encarga de algunos cuidados de ella, automáticamente el médico se dirige siempre al monitor, no habla con ella, no la está escuchando, pero además se niega a operarla si no aparece alguien que firme la operación. Y si no aparece un papel diciendo que ella está capacitada. Eso le decimos que no existe, que Puri no tiene ninguna incapacidad, que se lo certificamos nosotros, que además puede escucharla a ella y las razones por las que quiere ser operada, pero él se niega. Primero hay que luchar contra el estigma que tiene el tratamiento farmacológico, que en muchos casos de enfermedad mental como de enfermedad física es absolutamente esencial, y el que necesita fármacos tiene que tomarlos. Una cuestión que hay que afrontar es el asunto de los efectos secundarios de los medicamentos y las interacciones entre medicamentos, tanto en los prescritos por un médico como las interacciones de medicamentos que han prescrito diferentes profesionales. Por ejemplo, un enfermo bipolar controlado con litio al que le aparece una hipertensión tiene que tener al corriente a su psiquiatra del tratamiento que le ha puesto su médico de primaria para la hipertensión. Y el médico de primaria tiene que ser consciente de que ese enfermo está con litio. Somos los especialistas de atención primaria, los médicos de familia, los que de vez en cuando tenemos que revisar esos tratamientos para ver la complejidad, las interacciones y los efectos secundarios. También, a la vez le digo que con frecuencia no siempre tenemos la información tan a mano como podemos tener para el resto de las enfermedades. Y ves como, por ejemplo, una persona que ha ganado 15 kilos de peso y que ella pues le gusta ir a la playa y le gusta salir,
intenta negociarlo con su psiquiatra y decir que yo no puedo seguir ganando tanto peso. Si esa persona cuando va al psiquiatra lo que se encuentra, o a la enfermería del centro de salud lo que se encuentra es: no, nena, si no estás tan gorda, si esto es que estarás comiendo más, o tú no te preocupes, pero estos son los primeros 15 días. Y no encuentra vías de comunicar esa angustia, eso que le preocupa, al final lo que nos encontramos es que lleva 3 meses sin tomar la medicación y no se lo ha comentado a nadie. Influyen, por un lado, el paciente y los que le rodean, por otro lado, el profesional, la estructura sanitaria y también el tipo de tratamiento. Determinados pacientes son más difíciles que otros, o cuestionan más lo que se está haciendo con ellos, y muchas veces el pretender que hagan algo va a ir precedido de durísimas negociaciones. Luego están profesionales que no escuchan las miserias del enfermo con un tratamiento. Entonces, que tenemos que ser claros en la prescripción, que tenemos que escuchar las miserias que origina lo que prescribimos, que tenemos que negociar con los enfermos. Yo creo que el autoestigma es uno de los grandes problemas que tenemos las personas que padecemos una enfermedad mental, en cuanto que interiorizamos todas aquellas imágenes, todas aquellas creencias, esa cultura, tanto a veces familiar, a veces de medios de comunicación, a veces sanitaria, de que bastante tenemos con tener una enfermedad mental y con padecer esa enfermedad mental. Todo eso hace que nosotros no cuidemos nuestra salud física. Tienes que estar con mucha autonomía, con mucha capacitación, muy empoderado para ser crítico y para que no te afecte y no cree ese autoestigma, ¿no? La familia, como estamos tan angustiados de que se estabilice su enfermedad, pues muchas veces también no nos damos cuenta de que hay esos problemas hasta que no pasa un tiempo. Cuando tú no estás realmente en un proceso de recuperación, todo eso es como una losa que pesa sobre ti, porque ¿qué valgo yo? No significo nada, solo soy un enfermo, ¿no? En este caso enfermo mental. Nada de mi vida tiene sentido. ¿Para qué llevar una sexualidad sana? ¿Para qué llevar una dieta equilibrada? ¿Para qué hacer ejercicio físico? ¿Para qué plantearme el tema de la reproducción o de la paternidad, ¿no? Muchos profesionales hemos pensado durante mucho tiempo que las personas con enfermedad mental no pueden promover su salud física, porque no están capacitados, porque están muy deteriorados. Sobre todo son mitos que no tienen base real, ¿no? Es una cultura basada y centrada en la enfermedad, más que en la promoción de la salud. Hoy hablamos de la recuperación en salud mental. Eso significa que creemos que las personas pueden recuperarse, ¿no? Que las personas tienen poder para asumir el control sobre su vida. Si pensamos en la salud física, también las personas pueden cuidar su salud física. Cuando tú vas con un nivel porque ya te encuentras más recuperado, te encuentras con más autonomía y quieres desarrollar todos esos hábitos de vida saludable, yo compruebo y comprobamos que si se minusvalora, no se atiende. Los factores de riesgo se multiplican entre sí en su capacidad de hacer daño. Es decir, si tú tienes un riesgo 2 por tener una determinada tensión arterial y un riesgo 3 por fumar, el resultado del que estén los dos juntos no es 5, está más bien cerca de 6. Y si además de eso tienes una diabetes que añadiría 3 de riesgo, eso volvería a multiplicar el valor anterior. Y eso es una cosa muy importante que tiene una lectura muy clara. Hemos atendido unos factores de riesgo, pero nos hemos olvidado del tabaco en el enfermo mental. En ocasiones, determinadas leyes normativas realmente están discriminando a las personas con enfermedad mental. Un ejemplo es la actual ley del tabaco, que ha sido un avance con respecto a la ley anterior, en la que se consideraba los espacios, las unidades de hospitalización, que eran espacios donde se podía fumar, puesto que se pensaba que las personas con enfermedad mental necesitaban fumar y no estaban capacitadas para dejar. La nueva ley apuesta realmente
porque las personas con enfermedad mental también pueden dejar de fumar al igual que el resto de los ciudadanos, por supuesto con la ayuda que precisen. Alrededor del 20% de las personas, cuando se insiste con ellas en trabajar el tema del tabaquismo, personas con enfermedad mental grave, igual que en la población general, se consigue una reducción del 20% del consumo de tabaco. Siempre se ha dicho que los enfermos mentales padecemos más ansiedad que cuando dejamos el tabaco que otras personas, pero dice que eso es una idea errónea, que las personas con enfermedad mental padecemos el mismo tipo de ansiedad al dejar el cigarrillo que las que están sanas. Existe un mito, una creencia errónea, como otras muchas, que además estigmatiza mucho a las personas con enfermedad mental grave, que dice algo así como: déjalo, si de todas maneras no tienen otras muchas cosas que hacer, déjalo que fumen, al menos ya tienen algo, al menos ya tienen algo con lo que disfrutar. Y es una creencia errónea, entre otras cosas porque influye muy negativamente en su salud, en el pronóstico de sus patologías más prevalentes, cardiopulmonares, cardiovasculares también, diabetes, hipertensión. El país más fumador de la tierra no fuma ni de lejos lo que fuma en estos momentos el colectivo de enfermos mentales de nuestro país. La frecuencia del consumo de tabaco entre los pacientes con esquizofrenia está entre el 50 y el 80%, y entre los pacientes con trastorno bipolar, unos datos disponibles hablan del 68% de fumadores. Eso, unido a los otros factores de riesgo que hemos mencionado, tiene unas consecuencias devastadoras para la salud de los enfermos mentales. Esto hace que en su conjunto las personas que tienen una esquizofrenia tengan 15 años de vida menos, de esperanza de vida menos que la población general. Otro error mío de trabajo fue cuando vino doña Carmen, que tiene 2 hijos con enfermedades importantes de la esfera mental, y tanto el uno como el otro, los dos son hiperfumadores y además comen compulsivamente. Hasta que ella no me lo planteó y me lo puso por delante de la cara, yo nunca me había planteado que tenemos que hacer estrategias de hábitos saludables, porque decía, bueno, pues con lo que tiene ya tiene bastante. Yo lo que quiero transmitir es la posición de privilegio que tienen los profesionales de atención primaria para poder influir en el abandono del consumo de tabaco en personas con enfermedad mental grave. Pero es importante que este consejo sea de manera continuada y reiterada para que pueda tener éxito a lo largo del tiempo. Yo creo que hay que tener una idea clarísima de que los enfermos mentales tienen el mismo impulso que los demás. Si para una persona del común la impotencia es un problema, para un enfermo mental que está iniciando una relación es por lo menos un problema tan importante como para el otro. Cuando ha ido con problemas de sexualidad o problemas de querer llevar una vida sexual satisfactoria, te das cuenta, vamos, que el psiquiatra o el enfermero o la enfermera no te, vamos, te oye, pero no te atiende, no te escucha, no le da importancia. Hubo un caso con un usuario que residía en una vivienda supervisada de Faisen y que solicitó habitación individual porque, bueno, pues tenía un ligue y querían tener relaciones. Nosotros se lo comentamos al psiquiatra, que qué bien, que tenía una pareja, que nos había pedido tener relaciones, a lo que el psiquiatra nos comentó que como en un piso en una vivienda supervisada se podían tener relaciones. Decíamos que bueno, que si ayudamos a la vida plena de la gente, esa es una faceta más. Para nosotros era una ilusión que él mostrara interés, la verdad que trataba bien a la pareja, estaban los dos contentos. Y lo que nos pidió es que no, que en ningún momento fueran dentro de la casa, que nos podíamos meter en un lío y que si tenían que hacerlo en algún portal o en algún sitio, que lo hicieran donde fuera, pero que nosotros como que no nos dábamos por enterado de esa necesidad, ¿no? Si tienes una enfermedad mental, tienes un problema, y si además te quedas embarazada sin quererlo, ya tienes 2 y no pequeños. El embarazo, tanto en su vertiente de prevención como en su vertiente de realizarlo con éxito, necesita que ginecólogos, obstetras y psiquiatras, junto con las interesadas y sus familiares, trabajen juntos. El psiquiatra cuando
cuando estaba ante ellas veía simplemente a una enferma mental, no valoraba el que ella quisiera ser madre. Concha era una chica que tenía un trastorno, tenía una esquizofrenia y tenía 20 y pocos años. Y un día estábamos hablando en la consulta y venía con otra amiga. Y yo me pongo a plantearle a la amiga la necesidad que tendría la amiga de venir por la consulta de planificación familiar. La siguiente vez que vino mi paciente Concha me dice, mire, doctor Espinosa, yo el otro día me quedé un poco planchada. Y digo, ¿qué te pasó? Dice, pues que a mi amiga le planteó la posibilidad de ir a la consulta de planificación familiar y a mí, que me ve casi cada 2 meses, nunca me lo ha planteado. De verdad que me quedé petrificado. Al final, como conclusión, es que esto funciona si nos escuchamos unos a otros. El médico tiene que escuchar las miserias del enfermo. El enfermo también tiene que escuchar algunas miserias del médico. Y luego, entre profesionales, nos tenemos que entender. Si el profesional de salud no está abierto a la negociación, a la empatía, a escuchar, no tenemos unos ojos muy grandes y unas orejas aún más grandes para ver lo que el usuario está diciendo, al final el usuario va a pasar de nosotros y va a tomar sus propias decisiones. La enfermedad mental es una parte de nuestra vida y una parte de nuestra salud, sí, pero tenemos más facetas como personas, ¿no? Muchas veces no es cuestión de que tengamos que hacer grandes esfuerzos, es darnos cuenta que lo tenemos y darnos cuenta de que es tan normal y que hay que hacer lo mismo que le hacemos a los demás, que no es diferente en nada. La mejoría está en que hablemos más de este tema, es decir, que los profesionales sepamos lo que es el estigma, que los pacientes sepan lo que es el estigma. Con enfermedades que han sido tan marginadas, tiene que ser obligatorio una información al personal sanitario, no solo de psiquiatría, sino en general. Cursos de sensibilización, ¿no? Muy concretos con personal sanitario de salud mental, donde también participáramos usuarios. Hay profesionales que yo creo que en un servicio como puede ser una urgencia pueden jugar un papel muy importante en la lucha contra el estigma, que son, por ejemplo, los celadores, el personal auxiliar. El desconocimiento es el que provoca miedo. Que por el simple hecho de tener una patología de enfermedad mental no tiene por qué un doctor o doctora o médico de cabecera no tiene por qué tratarte inferior a las demás personas, ¿no? De hecho, compañeros y compañeras nuestros comentan que con sus psiquiatras, con sus enfermeras y demás, hablan de otras necesidades más allá de la pura eliminación de los síntomas, ¿no? De los síntomas. Pero todavía son los menos casos. Hay un refrán que dice que se hace lo que se tiene en la mente, y se tiene en la mente aquello a lo que se le ha dado tiempo y reflexión. Si nosotros reflexionamos y pensamos que esto es un problema, que esta es una asignatura que tenemos ahí, necesita mejorar, en el NM que decíamos antes, lo tendremos aquí. Cuando lo tengamos delante, posiblemente nos salga con la misma fluidez como nos sale con las demás personas. La situación ha mejorado mucho, cada vez son más los profesionales de todo el ámbito sanitario que entienden la enfermedad mental como una cosa cambiante, que confían en la recuperación de las personas con enfermedad mental. Si comparamos etapas anteriores, pues hemos avanzado enormemente, ¿no? Yo creo que en este ámbito también podemos avanzar mucho.